Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio más del curso de Kubernetes. Lo que vamos a ver hoy es cómo se instala Kubernetes dentro de Google Cloud. Como podéis ver, estamos dentro de Google Cloud. Durante el curso veremos también cómo se puede instalar Kubernetes dentro de AWS, cómo se hace en Azure, cómo se hace dentro de un Minikube y vamos a verlo también cómo se hace en Oracle Cloud. Creo que en esos 5 sitios vamos a tener más que suficientes. No es un momento ahora para explicar cómo funciona Google Cloud. Tenemos más vídeos y podemos hacer más vídeos sobre Google Cloud, AWS. Está dedicado para las personas que entienden Google Cloud más o menos y que saben cómo es. Pero vais a ver que los pasos son súper sencillos. Primero, lo que tenemos que hacer, escribimos GKE o GKE o Kubernetes Engine o cualquiera de lo que queráis, porque si ponemos aquí Kubernetes, vemos que también funciona. Y vamos a esta parte que se llama Kubernetes Engine. Vais a ver una de las características que tenemos en Kubernetes. No tenemos los masters. Si os acordáis, teníamos dos tipos de máquinas, lo que eran los control plane o los masters y lo que eran los workers o los trabajadores. Kubernetes en GKE, Kubernetes en Google Cloud, no te deja ver los máster y él controla los máster. Sí te da acceso a lo que sería la API, que si os acordáis del último curso, era uno de los componentes del control plane, con lo cual nos va a permitir ejecutar comandos, por ejemplo, como kubectl. Pero hay aquí un montón de características que ya las veremos más adelante durante el curso, porque este clúster puede ser público o privado. Y que sea público o privado, una de las cosas que nos va a permitir o no permitir es acceder a esa public API que tenemos para este Kubernetes cluster. Pero podemos, aunque sea un clúster privado, decirle este es en rango y accederlo. Cuando queremos crear un clúster Kubernetes, como veis, estamos directamente en Kubernetes Cluster, pulsamos en Create y vamos a tener dos opciones. Una que es la de estándar, que lo que vamos a hacer aquí es crear un clúster normal. Vamos a hacer las dos formas. Pero un clúster normal en el cual no tenemos los control plane y solamente tenemos los workers. Y luego tenemos otro modelo de clúster que se llama Autopilot. Este modelo clúster es muy interesante porque en el cual ya no controlamos el control plane, pero tampoco vamos a controlar los workers. Entonces, ¿qué controlamos? Digamos que nada. Lo único que vamos a tener es un espacio, digamos más o menos, puede ser que compartido, aunque no es el concepto, pero bueno, en el cual podemos deployar nuestros deployments, nuestros pods, lo que queramos. Entonces, lo bueno de este formato Autopilot es que solamente pagamos por lo que estamos ejecutando, mientras que en el formato estándar vamos a pagar por los workers, las virtual machine. Vamos a empezar con el modelo estándar. Si pulsamos en configurar, vais a ver que directamente si quisiéramos, por ejemplo, ponemos aquí curso en KDEV, directamente si quisiéramos ya lo tendríamos. Hay un montón de opciones. Por ejemplo, en este caso el clúster es zonal. ¿Qué quiere decir que sea zonal? En cada una de las regiones normalmente en Google Cloud tenemos 3 zonas. Entonces, lo que vamos a decir aquí, en este caso, normalmente, en este caso, como veis, tenemos 3, en este caso tenemos 4, dependiendo de la región donde estemos. Lo que vamos a decir es, yo quiero, por ejemplo, que este clúster, imaginaros, esté en la zona, vamos a buscar una zona de Europa, en la zona West, pero quiero que estén todos los nodos, workers y master, estén todos situados en esta zona. Eso es un clúster zonal. Y ahora, un clúster regional es en el que digo que cada uno de los elementos, cada uno de los master y workers, por ejemplo, si tengo 3 master, que es lo que te va a crear, y 3 workers, que es lo que te va a crear por defecto, va a colocarlos todos en cada una de las regiones, dándole alta disponibilidad de la zona. Este es un poco más caro que este y cada uno tiene sus características, ¿vale? Vamos a ver que tenemos un montón de opciones, como por ejemplo la versión del clúster que queremos tener, que si queremos tener una versión estática o queremos tener un canal que nos va a permitir hacer actualizaciones, por ejemplo, imaginaros dependiendo del canal que tengamos. Los workers que nosotros queremos crear los definimos dentro de estos componentes llamados pool. Entonces, aquí decimos qué tipo de imagen queremos tener. Lo normal es que tengamos un container iOS, pero bueno, podemos tener cualquier tipo de sistema operativo. Tenemos las opciones del tipo de máquina que queremos tener. Recordar que nosotros aquí vamos a pagar por estas máquinas. Entonces, en los entornos de computación en cloud, cuanto más grandes son las máquinas, más recursos tienes, más pagamos. Aquí podéis ver que cada vez que hacemos un cambio, más o menos nos hace una estimación de lo que vamos a pagar por mes. Entonces, fijaros que esto es interesante para jugar. O sea, es interesante para hacer la prueba. Pero claro, o sea, si tenemos que pagar, como podéis ver aquí, $1,000 al mes por tener un clúster de Kubernetes, es un poco una locura. Entonces, dependiendo de la configuración que tengamos aquí, la cantidad, bueno, diferentes elementos,
son parámetros que nos permiten cuántos pods por nodo podemos tener, la seguridad, las redes, como podéis ver aquí, lo que decíamos antes de un clúster público, un clúster privado. Lo que vamos a hacer aquí es crear un clúster. Entonces, ahora cuando pulsamos en crear el clúster, nuestro clúster se va a empezar a crear. Este proceso va a tardar un rato, más o menos unos 4 o 5 minutos, dependiendo del tipo de clúster que hayamos escogido. Una de las cosas más increíbles que tenemos es cómo podemos conectar a nuestro clúster. O sea, ¿cómo podemos hacer para conectarnos? Lo primero que tienes que hacer es, si usáis Google Cloud, es tener instalada una aplicación que se llama G-Cloud, es una CLI, una CLI, para poder conectar dentro de Kubernetes. Y la otra cosa que os hace falta, claro, es tener el comando, la otra CLI para conectaros a la API, que se llama kubectl o kubectl. Tenéis que instalarlo. Cuando pulsamos aquí en conectar, nos va a salir un comando, que lo tenéis aquí, que es el G-Cloud, el comando que os decía antes, que nos va a hacer la conexión directamente, en este caso, a nuestro clúster. Y tenemos que esperar a que el clúster se instale. Esperamos un segundo y cuando esté instalado volvemos y nos conectamos. Como podéis ver, el clúster ya está instalado. Y una vez que tenemos el clúster instalado, como dijimos, súper sencillo. Volvemos aquí a conectar al clúster, copiamos el comando y nos vamos a nuestra consola. Hay que decir una cosa, en esta consola ya he ejecutado G-Cloud Init, por lo tanto ya está conectada. Volvemos a decir que este no es un curso de Google, simplemente quiero que veáis cómo funciona y cómo se instala un clúster de Kubernetes en Google Cloud. Como veis, el clúster ya está instalado. Y a partir de ahora, por ejemplo, podemos hacer kubectl. No hay que hacer más configuración. Get nodes. Entonces lo que vamos a ver aquí son los 3 workers que tenemos en nuestro caso, que si veis son estos 3 de aquí. Si ahora cogemos, nos volvemos aquí y nos vamos dentro de nuestro clúster que tenemos aquí a la sección de nodos y como veis tenemos un default pool que son estos 3 nodos de aquí, como podéis ver aquí, son los mismos nodos que tenemos aquí. Lo bueno que tienen los default pool, ya veremos más adelante de nuevo cómo funciona, es que podemos crear automáticamente más nodos para nuestro clúster de Kubernetes. Pero de nuevo, recordar, esto no es gratis. Es un producto que hay que pagarlo. Entonces, es muy interesante, pero como habéis visto, mínimo tenéis que pagar unos $100 mensuales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos de nuevo aquí al donde los clústeres y vamos a borrar este clúster porque ya no nos interesa. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear un clúster de tipo autopilot. En verdad, lo que vamos a decirle es que queremos usar autopilot. Entonces, mientras el clúster se borra, que ya nos interesa, podemos pulsar en crear de nuevo, pero en este caso vamos a configurar un clúster de autopilot. De nuevo, lo bueno de este formato es que directamente solamente vamos a pagar por lo que nosotros utilicemos. Entonces, si creamos un deployment y tiene 3 pods, solamente vamos a pagar por esos pods que estamos ejecutando. No vamos a pagar por nada más. En este caso, si os fijáis, volvemos a lo mismo. Tenemos unas regiones en las que podemos trabajar y a partir de aquí tenemos más opciones. Una de las cosas que hay que configurar es la red. Y dentro de Google Cloud se funciona con los VPCs. Por defecto, este es un proyecto nuevo. Lo que tenemos dentro es una default VPC, una VPC, en el cual vamos a trabajar y tenemos por defecto una red. De nuevo, lo mismo, un clúster que puede ser privado o público. Y aquí tenemos lo que serían las IPs, las subnetworks de las IPs, tanto para los grupos de la IP de servicios, cuando hagamos los services en nuestro clúster y para los pods. Y directamente son los rangos que se van a ejecutar. Si vamos a la siguiente parte, que ya son los settings avanzados, podemos poner la automatización en caso de que queramos una ventana de mantenimiento para las actualizaciones, dependiendo del canal que tengamos. Podemos poner Service Mesh, en este caso es Anzo Service Mesh, que ya crearemos algún vídeo hablando y explicando cómo funciona. Aquí en la sección de seguridad podemos encriptar, podemos activar los airbag para Google Cloud y las metadata en caso de que queramos poner algún metadata. Ya tenemos todo, entonces lo único que nos queda ahora es darle a crear. Y una vez que se esté creando, vamos a ver también que va a tardar un momentito en crearse. Una vez que se esté creando, que acabe de crearse nuestro clúster de autopilot, automáticamente nosotros lo único que tenemos aquí va a ser un entorno. Si os fijáis, no hemos hablado de workers en este caso. No le hemos dicho del tamaño de nuestras máquinas, no le hemos dicho cuánta memoria, cuánta CPU. Eso no me importa. Nosotros simplemente tenemos un espacio donde podemos ejecutar nuestros contenedores. Y esto sí que es rentable cuando queréis probar y queréis jugar. Y esto sí que os lo recomiendo. Entonces, vamos a dejar y esperar a que acabe de instalarse y volvemos. Como podéis ver, el clúster ya está instalado.
Entonces, si vamos ahora aquí a la parte de Autopilot Cluster, a nuestro clúster, podemos ver algo que separa y diferencia totalmente con nuestro clúster anterior. No tenemos Node Pool. Lo que tenemos es directamente la información de nuestro clúster, las IPs, por ejemplo, que vamos a usar, el rango de IPs que vamos a usar tanto para los pods como para la IP de servicios, toda la información de nuestro clúster, pero aquí no tenemos nodos. En verdad sí hay control plane y en verdad sí hay workers, pero nosotros no los controlamos. Quien los controla, en este caso, es Google Cloud. Lo que tenemos que hacer aquí, por ejemplo, para conectarnos, pulsamos aquí en copiar como antes, nos vamos de nuevo a nuestra consola, ejecutamos y lo que tenemos aquí es como antes un clúster. Si vamos a ejecutar kubectl get nodes, lo mismo que hemos hecho antes, si os fijáis, sí tenemos nodos, sí tenemos dos workers que vemos aquí, pero no los controlamos, no les podemos dar información. No podemos trabajar sobre ellos, no podemos cambiarlos. Automáticamente Google Cloud va a crear más de estos o menos dependiendo de las necesidades. ¿Y cómo hacemos si queremos crear un entorno, queremos ejecutar algo? Pues como siempre, ya veremos. kubectl, apply, -f, por ejemplo, y cualquier archivo que tengamos. Por ejemplo, imaginaros deployment, si tuviéramos que crear un archivo que se llamara deployment.yaml. Y a partir de aquí ya lo tendríamos. Otra forma que tenemos de hacerlo sería si quisiéramos ejecutar aquí desde deploy. Entonces lo que podemos hacer directamente desde esta parte de deploy podemos hacer un deployment en nuestro clúster. Pero bueno, ya son cosas diferentes. ¿Habéis visto cómo en Google Cloud hay dos modelos de clúster? Uno que es, digamos, dentro de los sistemas cloud, el modelo clásico, en el cual el entorno de Google controla el control plane y nosotros tenemos acceso a los workers. Y luego el otro modelo de clúster que se llama GK Autopilot, en el que Google controla tanto el control plane, o sea, los master, como los workers. Y nosotros no tenemos control de nada. Y lo único que podemos hacer son deployment. Normalmente, en el curso usaremos este tipo de clúster, pero no os preocupéis porque vamos a ver cómo funciona en el siguiente vídeo los clústeres con AWS, vamos a ver cómo funcionan con Azure, vamos a ver cómo funcionan con Oracle Cloud y vamos a ver cómo funciona un Minikube. En caso de que tengamos un portátil y directamente querramos instalar Kubernetes con un Minikube y no nos querramos gastar dineros en el cloud, porque volvemos a decirlo, esto cuesta dinero y esto no es gratis. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos la semana que viene con la instalación del clúster de Kubernetes en AWS. Muchas gracias y hasta la próxima. Do you think your project infrastructure is well set and maintained? We know for sure there is always room for improvement. If you are uncertain where to begin, let's first do an audit of what you already have. We will review your setup from every angle: performance, cost, security, high availability, automation, and provide you with a detailed roadmap of which direction your infrastructure should go, generate concrete tasks for you to implement, or even take on your infra entirely, if you let us, of course.